Bienvenidos a esta charla. En particular, quisiera agradecerle a Cloudstars en la posibilidad de participar en este Summit. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre mitos de seguridad en la nube y vamos a ir demitificándolos uno a uno. Vamos a ir eliminando esos mitos uno por uno. Mi nombre es Darío Golfar. Soy arquitecto de soluciones de seguridad en Amazon Web Services para Latinoamérica. Primer mito. Es lo mismo si está acá o está en la nube, el trabajo de seguridad es el mismo. Este es un mito y vamos a demitificarlo uno por uno, ¿sí? Hay más en la transformación digital que simplemente moverse de un data center hacia otro en la nube, ¿sí? No estamos hablando de eso cuando hablamos de transformación en moverse a la nube, mucho más que eso en una migración a la nube. Y parte de eso también nos afecta en lo que es la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, hay un modelo de responsabilidad compartida, donde el cliente es responsable por la seguridad de sus cargas que tiene dentro de la nube, los trabajos que despliega sobre la infraestructura de AWS, y AWS es responsable de, por un lado, de proteger la infraestructura y también los servicios que ofrece. Pero además de eso, AWS no está solo llegando hacia su responsabilidad dentro de lo que es la seguridad de la nube, sino que también alertamos a nuestros clientes cuando detectamos que tienen credenciales que están comprometidas, que están en algún repositorio público como GitHub, o cuando hay algún movimiento anómalo dentro de sus cuentas. De repente se lanzaron muchísimas más instancias de las que se suelen utilizar. Ese tipo de cosas, AWS envía notificaciones proactivas a través de un correo a la dirección que tengan configurada en su cuenta. El punto aquí es, AWS tiene un equipo de seguridad 24/7 que está para ayudarlos previamente en el momento en el cual detectamos un incidente y también en la respuesta de un incidente. O sea, la nube no está solo defendiendo la seguridad de tus cargas y de tus datos. El modelo de responsabilidad compartida va a variar el grado de alcance que queda del lado del cliente y qué parte queda del lado de AWS según el tipo de servicio que estemos utilizando. Cuando hablamos de servicios de infraestructura, entonces vamos a tener un menor nivel, va a ser distinto cuando tengamos servicios encapsulados o gestionados, y va a ser distinto también cuando tengamos servicios abstractos, como por ejemplo un serverless, un Lambda o alguna base de datos como DynamoDB. Veamos algún ejemplo en una base de datos. Por ejemplo, si desplegaran una base de datos en una infraestructura como servicio sobre EC2, entonces en ese caso AWS es responsable de la seguridad hasta lo que es la instalación del sistema operativo, o sea, todo lo que tiene que ver con el data center, que veremos un poquito más adelante, más a detalle. Y también llega hasta lo que es la instalación del sistema operativo y después de ahí el cliente es responsable por todas las tareas que tienen que ver con proteger, instalar ese motor de base de datos, protegerlo, proteger el sistema operativo. En cambio, cuando vamos a una base de datos gestionada, cuando estamos utilizando un servicio como por ejemplo Amazon RDS, ¿sí? Entonces ahí AWS instala el sistema operativo, pero también hace la gestión del sistema operativo, aplica parches a través de automatizaciones, con lo cual AWS nunca se olvida de parchar, hace hardening del sistema operativo, instala un anti-malware que es requerido por PCI, también ese anti-malware lo monitorea, lo actualiza, lo revisa que esté funcionando, que esté con las firmas actualizadas. Instala el motor de base de datos, va a instalar los parches que requiera la base de datos a lo largo del tiempo, va a hacer un hardening de configuraciones también al motor de base de datos. Ahí el cliente tiene la opción de configurar cifrado, escalabilidad, alta disponibilidad y los que son los backups de la base de datos. Simplemente le decimos quiero 7 días de backups y AWS se va a ocupar de todas esas operaciones como para que eso ocurra. Con lo cual, en estos casos, la responsabilidad de seguridad que queda del lado del cliente es muchísimo menor. Luego quedaría el crecimiento elástico y el control de acceso, que ahí se cubren un poco mejor cuando utilizamos servicios abstractos. Cuando utilizamos una base de datos como DynamoDB o algún almacenamiento de objetos como Amazon S3, entonces esas bases de datos lo que tienen es la capacidad de que ya están configuradas de entrada con múltiples zonas de disponibilidad, con lo cual la alta disponibilidad está dada por el servicio. Ya se realiza lo que es la escalabilidad automática, o sea, ustedes pueden ir agregando archivos en S3 y eso va creciendo elásticamente. Y lo que queda siempre del lado del cliente es el tema del control de acceso. Ustedes son los dueños de los datos, con lo cual ustedes deciden en quién puede acceder a qué dato. Segundo mito. La nube pública no es tan segura como infraestructura on-prem o nube privada. Vamos a ver cómo es la seguridad de la nube. Cómo hace AWS su parte del modelo de responsabilidad compartida. Primero, dentro de lo que son los data centers de AWS hay barreras, hay controles de seguridad físicos
que están acorde a las buenas prácticas, hay control de acceso multifactor, hay control, digamos, en distintos puntos, en lo que es en la entrada a la reja, en lo que es en la entrada al edificio, en lo que es la entrada a la parte donde están los servidores, los centros, la parte del data center dentro del edificio. Tienen como distintos puntos de control de acceso, siempre con monitoreo, siempre con control de acceso multifactor y que estén dentro del data center solamente las personas que tienen una necesidad real de estar dentro de ese data center. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el ingreso, una persona va a estar autenticándose con su credencial, otra persona le va a estar mirando detrás de un vidrio blindado, va a verificar si efectivamente tiene una necesidad de entrar al data center, si tiene ya hecho el chequeo de antecedentes y varias otras cosas más que nos requieren las distintas regulaciones con las cuales cumplimos. Y a partir de eso es que va a autorizar con su propio badge a esa persona para que acceda al data center. ¿Sí? Cualquier dato cualquier medio de almacenamiento que entre a un data center sale completamente destruido, hecho polvo, como ven en la foto. Si a AWS se le rompe un disco rígido, en lugar de reclamarle la garantía devolviéndole el disco anterior al fabricante, lo que hace es destruir el disco dentro del mismo data center. Tiene máquinas para dejarlo hecho polvo, como ven ahí. Y eso es parte de las políticas de seguridad que AWS ha implementado. Cada vez que un cliente nuevo le pide una política de seguridad, ya sea un cliente de militar o de banca que tiene requerimientos realmente muy exigentes, en esos casos AWS lo que hace es, cuando incrementa la línea base de seguridad, lo hace para toda la infraestructura de AWS. O sea, un cliente que está utilizando una free tier, una cuenta gratuita en una universidad en cualquier parte del mundo, se beneficia de los controles de seguridad más estrictos que piden las organizaciones más demandantes. AWS realiza su parte del modelo de responsabilidad compartida eficientemente con pipelines de despliegue continuo, con despliegue de parches a través de automatizaciones, con procesos que están probados a gran escala, siempre manteniendo a los humanos lo más lejos posible de los datos, haciendo que los humanos solamente se ocupen en tareas de supervisión, pero que los procesos se realicen de modo automático, como para evitar cualquier error relacionado a lo que es un proceso que no lo realice bien un humano por error humano e incluso también para mitigar riesgos relacionados a insider threat. El AWS aplica los más altos niveles de hardening y de auditoría, como mencionamos anteriormente, y la versión de seguridad que hace AWS gracias a su gran escala es mucho más grande que la que pueden realizar la mayoría de los clientes individualmente. Hay otro mito que a veces escuchamos que dicen, soy un negocio altamente regulado, no puedo usar la nube por mis requerimientos de cumplimiento. La realidad es que es completamente opuesto. Dentro de la nube es muchísimo más fácil dar cumplimiento a lo que son los estándares regulatorios, principalmente por cosas como que AWS ya hizo una gran parte de la labor en cuanto a lo que es la certificación de los distintos programas de seguridad en SOC 2 para todo lo que tiene que ver con procesos de seguridad, como por ejemplo verificar que cuando AWS destruye un disco, efectivamente lo hace de la manera correcta como para que no pueda recuperar esa información. Cuando hablamos de ISO 27017 y los controles de la Cloud Security Alliance son específicos para Cloud Security Providers, controles de seguridad ISO 27001 y varias que son requeridas por cada una de las regulaciones locales en cada país. Entonces, AWS ha logrado más de 200 certificaciones y acreditaciones de compliance en las cuales ustedes se pueden apoyar descargando esos reportes desde AWS Artifact. Es un servicio gratuito que tienen disponible en la consola como para descargar esos reportes y apoyarse en esos reportes como para solo hacer el gap assessment entre lo que ustedes están desplegando dentro de la nube y lo que AWS ya certificó. O sea, verificar que sus cargas también son PCI compliant, IPA compliant o GPDR compliant, pero la infraestructura base de AWS ya está provista esa certificación como para que ustedes se apoyen en ella. Hay más de 2.600 controles de seguridad que son auditados anualmente en todos los data centers en todas las regiones. Los reportes de cumplimiento los tienen disponibles en el servicio AWS Artifact, los seleccionan, lo bajan, se apoyan en él y de esa manera van a poder hacer mucho más fácil la tarea de cumplimiento. Y eso, de hecho, AWS tiene un recurso adicional que es el Compliance Center, donde tiene información específica para cada país en cuanto a lo que es el cumplimiento en cuanto a lo que es el cumplimiento de servicios financieros, o sea, los requerimientos que tienen las empresas de servicios financieros para irse a la nube. AWS ha analizado la legislación en cada uno de esos países y ha interactuado con cada uno de los reguladores que hay en los distintos países y les brinda esa información ya disponible. O sea, ustedes no están solos a la hora de responder a un regulador tampoco.
Adicionalmente a esto, para la parte que le queda al cliente, cuando uno dice, bueno, entonces si ya estoy en la nube, soy automáticamente PCI compliant. No, las cargas que ustedes despliegan dentro de las nubes también tienen que ser PCI compliant, con lo cual tienen que hacer una certificación de PCI independiente, pero como dijimos, es mucho menor el alcance de esa certificación. Y de hecho hay un servicio que se llama AWS Audit Manager que se ocupa de recopilar toda la información que puede ser recopilada automáticamente y permite a ustedes agregarle la información que no tiene que ver con la infraestructura de la nube, como por ejemplo que sus desarrolladores tuvieron capacitaciones relacionadas a hacer prácticas de desarrollo seguro. Cosas de esas ustedes las pueden subir adicionalmente al servicio AWS Audit Manager, de modo tal de que AWS Audit Manager produzca el reporte final que se le entrega al auditor con la información que recolectó automáticamente, más la información que ustedes le cargaron adicional a cada uno de los controles de PCI. Pero ya va a generar el reporte listo con todas las puntos de la auditoría, cómo tiene que cumplirlo. Y esto no solamente para PCI, sino también para múltiples otros frameworks de seguridad, como el Center for Internet Security, Foundations Benchmark y varias otras más que vemos aquí en pantalla. Adicionalmente a esto, pueden crear frameworks particulares si ustedes tienen que cumplir con una regulación local que tenga algunos puntos de chequeo particulares, también se pueden agregar dentro del Audit Manager como para facilitar la colección de esos recursos y producir el reporte más fácilmente. O sea, el mensaje aquí es, si tienen requerimientos de cumplimiento regulatorio, es más fácil cumplirlos en la nube, significativamente más fácil. Mito número 4. Cuando pongo mis datos en la nube, pierdo la propiedad de ellos y podría moverse a diferentes países. Sí, eso es completamente falso, completamente erróneo. Dentro de la nube siempre el cliente es el dueño de los datos, controla el acceso y la ubicación geográfica de esos datos. Cuando uno elige una región dentro de AWS, AWS nunca va a estar migrando los datos de una región hacia otra, salvo que el cliente explícitamente configure alguna migración, salvo que lo active directamente el cliente. O sea, AWS nunca va a mover los datos de una región hacia otra, porque la región está determinando también cuál es la residencia del dato, en qué país vive ese dato, que puede ser importante por temas regulatorios, ¿no? Siempre el cliente es el dueño del dato, controla quién accede y quién no accede a los datos, y hay trazabilidad sobre los datos, hay registros de auditorías que pueden utilizar dentro de AWS como para ver quién pudo acceder al dato y quién no. Mito número 5. Mi negocio requiere datos personales confidenciales, no puedo usar la nube. Es completamente errónea esa concepción. ¿Por qué? Porque dentro de la nube la protección de datos es algo que es muchísimo más sencillo de lograr que on-premise. Dentro de la nube hay servicios como S3 que ya vienen privados por defecto. O sea, cuando uno quiere abrir un servicio o quiere habilitar a alguien para que tenga acceso a un dato que está en S3, tiene que crear una política. Por defecto no tiene ningún tipo de acceso otorgado, ¿no? O sea, cuando uno crea el bucket está vacío en cuanto a lo que es políticas y uno va habilitando específicamente quién quiere otorgarle el acceso. Adicionalmente, hay un control adicional que es Block Public Access, el bloqueo de acceso público en los buckets S3, donde uno lo que puede hacer es bloquear a nivel cuenta, de modo tal de decir, si yo en toda esta cuenta no tengo ninguna necesidad de estar publicando nada al público en general, entonces puedo bloquearlo, que no haya ningún bucket que pueda salir hacia afuera en cuanto a lo que es permisos, y eso le gana a cualquier política que uno ponga dentro de los buckets, ¿sí? Tanto a nivel cuenta como a nivel público, a nivel bucket. Es decir, cualquier nueva cuenta que se crea tiene el bloqueo de cuenta y cualquier nuevo bucket que se crea dentro de una cuenta tiene ese bloqueo del acceso público a nivel bucket también. El cifrado es muy sencillo de configurar dentro de la nube. Todos los servicios dentro de la nube soportan cifrado del lado del servidor, o sea, es fácil simplemente seleccionar dentro de un combo cuál es la opción que ustedes quieren elegir en cuanto al tipo de llaves que quieren utilizar, si quieren utilizar una llave provista por AWS o quieren utilizar una llave que sea propia de ustedes en un Hardware Security Module como KMS, lo pueden hacer y pueden incluso configurar que cualquier nuevo archivo que se guarde dentro de un bucket por defecto ya tenga ese cifrado. Dentro de la nube, a nivel cifrado, lo podemos habilitar en volúmenes como lo que son cifrado de disco en NBS, podemos habilitarlo en file servers, podemos habilitarlo en el cifrado de objetos que dijimos antes en S3, podemos habilitar cifrado dentro de distintos tipos de base de datos, las de RDS, Aurora, Redshift, DynamoDB. Tenemos cifrado dentro de todos los servicios que almacenan información dentro de la nube
Pueden utilizar también AWS Cloud HCM, que es un Hardware Security Model dedicado para ustedes si es que tuvieran un requerimiento de manejar infraestructura dedicada para lo que es el almacenamiento de las llaves de cifrado. De todas maneras, el KMS común sin la necesidad de utilizar Cloud HCM ya está guardada la información dentro de Hardware Security Models que tienen esos appliances físicos, tienen tamper-proof, con lo cual nadie puede abrir esa caja, nadie puede sacar las llaves de ahí. O sea, cualquier dato que ustedes cifran está realmente seguro y esas llaves no pueden salir de ese HCM. Ni siquiera administradores de AWS tienen una API para poder extraer llaves de ese servicio, con lo cual ustedes tienen la posibilidad de saber que cualquier dato que se encripta dentro de la nube está realmente seguro. Cuando utilizamos KMS, ustedes controlan la autenticación y la autorización. Ustedes pueden definir quién usa una determinada llave y quién no. AWS se va a encargar en cuanto a lo que es la alta disponibilidad, la durabilidad, la replicación entre múltiples zonas de disponibilidad de las distintas llaves en los Hardware Security Models, en la configuración de ese clúster. Va a ocuparse de que como está ese servicio disponible dentro de la nube, la latencia que va a tener hacia sus aplicaciones en la nube va a ser baja. O sea, es una gran buena práctica el uso de AWS KMS y está integrado con los distintos servicios. Es validado por FIPS 140-2, Level 2, y cuando utilizan el Cloud HCM con un hardware dedicado, entonces ahí pasa a ser FIPS 140-2, Level 3, ¿sí? Porque ahí ya pasamos a ser dedicado. Si, como dijimos, está brindado por Hardware Appliances, no permite la extracción de llave por ningún admin de AWS y son a pruebas de manipulaciones. Se puede configurar con facilidad la rotación anual de llaves y ustedes no tienen que ocuparse de definir con qué dato fue cifrado qué llave debe utilizarse para descifrar cada uno de los datos. AWS va a guardar dentro de esa misma caja todas las llaves anteriores como para que año a año se vayan utilizando una llave nueva, pero cuando uno necesita descifrar un dato viejo, lo haga con la llave correspondiente. Soporta llaves simétricas, asimétricas y firma digital. Mito número 6. No puedo utilizar la nube para almacenar datos confidenciales porque todos podrían accederlos. Vamos a ver sobre ese punto, cuál es la respuesta. Los servicios vienen preconfigurados en modo seguro. Nuevos usuarios no tienen ningún permiso asignado. Nuevos buckets no permiten ningún acceso a esos buckets. El bloqueo de acceso público está a nivel cuenta y está también a nivel bucket, como dijimos previamente. Y los clientes cuentan con esa flexibilidad de definir quién puede acceder a los datos. Es decir, si ustedes tuvieran la necesidad de tener un sitio público y quisieran ponerlo en un bucket de C3, es válido. Tal vez quisieran compartir un dato públicamente, es válido. Pero AWS ofrece adicionalmente herramientas como para ayudarlos a ustedes a entender cuando los datos están configurados de cierta manera, cuando están abiertos al público, cuando son datos sensibles. Ese tipo de cosas también las van a poder detectar. Y para eso tenemos, por ejemplo, el Block Public Access que mencionamos antes, donde por defecto está bloqueado a nivel cuenta y cuando lo van a activar le pide que escriba la palabra confirm como para asegurarnos de que no es por error, con un warning indicándole qué es lo que va a pasar, cuántos buckets se van a desbloquear si es que hacen esta acción y recién después de que tipearon la palabra confirm, recién ahí les aparece el botón como para que lo apliquen. O sea, está armado de modo tal de que no se equivoquen. Y cuando utilizamos un servicio como Amazon Basic para lo que es la visibilidad en cuanto a lo que es cómo están configurados los buckets, van a tener esta percepción de cuántos buckets tengo públicos, cuántos buckets están cifrados, si están públicos de escritura de lectura o de escritura también, si están compartidos con otras cuentas, si están replicados con otras cuentas, qué tipo de cifrado están utilizando, si están utilizando llaves de AWS o están utilizando llaves privadas de ustedes encriptadas con SSE, KMS, que eso se usa mucho en requerimientos de PCI. Entonces, en la nube tenemos esos datos mucho más seguros que lo que podríamos tenerlos on-prem. Entonces, siguiente mito. En la nube no puedo controlar la eliminación de mis datos y no puedo verificar que se hayan eliminado. Eso es falso también. ¿Cómo maneja AWS la eliminación segura de datos? Maneja una eliminación lógica. Esa eliminación lógica lo que hace es un wipe cada vez que se devuelve algún recurso que no se utiliza más. Por ejemplo, si uno estaba utilizando un disco y uno hizo terminate, terminó la instancia, la eliminó. Entonces, ese disco que estaba asociado a esa instancia, lo que va a hacer AWS antes de entregarlo a otro cliente es pasar por un proceso de eliminación segura donde se escriben varios unos y varios ceros acorde a las buenas prácticas
y finalmente ese disco no está siendo peligroso, digamos, en cuanto a que alguien pueda utilizar una herramienta de recupero de datos y leer datos de otro cliente. Eso no es posible dentro de la nube. Por otro lado, cuando el disco llega a al fin de la vida útil, entonces lo que se hace es una eliminación física segura acorde a las buenas prácticas que también las distintas regulaciones establecen. El proceso está completamente auditado por terceras partes que verifican que efectivamente estamos siguiendo el proceso acorde a las buenas prácticas. Mito número 8. Tengo requisitos para pruebas de seguridad. No puedo hacer eso dentro de la nube. No puedo hacer un pentesting dentro de la nube. Esto es falso también. Dentro de la nube tienen la posibilidad de hacer pruebas de seguridad de sus cargas dentro de la nube, ¿sí? Lo que van a tener, de hecho no tienen ni siquiera que pedir permiso para los servicios que ven aquí en pantalla, para lo que es EC2, RDS, siempre sus cargas las pueden evaluar sin ningún problema. Aquí el punto clave es cuando quieran hacer otro tipo de eventos simulados, como por ejemplo si quieren probar un ataque de negación de servicio para ver cómo reaccionan sus cargas ante un ataque de negación de servicio. En ese tipo de escenarios, donde alguien puede hacer alguna cosa un poco más violenta que simplemente hacer una prueba de seguridad y probando cuáles son las vulnerabilidades de una aplicación. En esos casos hay un formulario donde ustedes pueden avisar a AWS como para que AWS les otorgue la autorización para hacer ese tipo de actividades. Pero también lo pueden hacer, ¿sí? O sea, no hay un tipo de penetration testing que no se pueda hacer dentro de la nube. Bien. Lo que no se puede es atacar los servicios propios de AWS. ¿Sí? Eso es siempre es probar la seguridad de sus cargas dentro de la nube. Mito número 9. Las credenciales de acceso en AWS no son seguras. Cuando escuchamos esta frase, la solemos escuchar frecuentemente ante lo que son las access keys. Las access keys son credenciales duraderas, es decir, estáticas, salvo que uno las rote. Es decir, uno tiene un proceso de rotación que puede hacer de eliminar una access key anterior y crear una nueva. Pero eso es una rotación que se hace más bien manual. La recomendación, hay que entender también que es un único factor de autenticación, una access key, porque está pensado para lo que es el acceso programático. Entonces, en esos casos hay que tener cierto resguardo de no tener access keys embebidas dentro del código, porque si alguien compartiera el código hacia GitHub, entonces esa información ese acceso podría estar disponible, o cualquiera que mire el repositorio de código va a tener las credenciales de acceso a su infraestructura. Entonces, la recomendación es no utilizar o preferir no utilizar access keys, tratar de evitar el uso de access keys, salvo para casos muy puntuales. Siempre utilizar credenciales temporales, como por ejemplo AWS Single Sign-On. AWS Single Sign-On les otorga un portal web donde ustedes pueden generar credenciales temporales. Es decir, ustedes se loguean con un usuario, con una clave, y se generan credenciales temporales que van a tener una hora de duración, por ejemplo, configurable. Y en esa access key termina esa hora y murió esa access key. Todas las cuentas dentro de AWS van a ser integradas por AWS Single Sign-On, es decir, ustedes pueden tener un login inicial y a partir de ahí ganar acceso a múltiples cuentas dentro de una organización de AWS. Se integra con el AWS CLI, versión 2, el nuevo AWS CLI, como para poder loguearse utilizando AWS Single Sign-On, utilizando un usuario y una contraseña y no tener necesariamente access keys dentro de las workstations de los desarrolladores. Van a poder elegir ustedes cuál va a ser la fuente de identidades que quieren utilizar, si quieren utilizar un Active Directory o quieren utilizar un Active Directory que esté en la nube o que esté on-premise a través del AD Connector o que esté en Azure AD, Okta, OneLogin, Ping Identity y varios otros más. Y pueden configurar también Multifactor Authentication, que es una otra buena práctica importante. Es posible pasar por alto la tecnología de aislamiento y acceder a los datos de otra persona. Este es otro mito que demitificaremos ahora. ¿Cómo AWS asegura el hypervisor? AWS tiene más de una década de experiencia asegurando nuestra tecnología de virtualización, es decir, tenemos experiencia, sabemos muy bien cómo hacer hardening y además de hacer hardening sobre los hipervisores, innovamos en cuanto al uso de hardware desarrollado por AWS para AWS con el objetivo de que ese hardening sea realmente fuerte, que no se puede hacer sniffing dentro de la nube porque cuando uno intenta escuchar el tráfico que está pasando dentro de la red, solo va a haber el tráfico destinado hacia esa instancia. Está hecho así por hardening del hipervisor y tiene un grado de aislamiento que no es algo que pueda pasar un cliente de un lado hacia el otro.
Y adicionalmente a esto, hay auditores que verifican el grado de aislamiento que tienen nuestros supervisores, como para verificar que tenemos todos los recaudos posibles, como para que nunca pueda saltarte un cliente a datos de otro cliente, nunca, en ninguno de los casos. ¿Sí? Mito número 11. Los servicios serverless no son seguros porque se comparten entre clientes. Los servicios abstractos serverless son servicios que están armados con un grado de seguridad importante en cuanto a lo que es las múltiples capas de controles de seguridad que tienen, y siempre el hecho de que esté contenido dentro de un contenedor o dentro de una función, lo que hace es que no pueda justamente acceder a nada que esté por fuera de ese ambiente de ejecución. Entonces, el punto aquí es cuando uno utiliza servicios serverless, por un lado están contenidos y la superficie está controlada y hay control de acceso con IAM de qué es lo que pueden hacer esos servicios serverless, como por ejemplo un Lambda. Pero adicionalmente a esto tienen que entender que es algo muy importante, que el uso de los servicios serverless nos ayuda a mejorar nuestra postura de seguridad porque nos quita responsabilidad del lado del cliente. Menos responsabilidad del lado del cliente implica menor riesgo. AWS no se va a olvidar de parchar porque lo está haciendo a través de automatizaciones. Mito número 12. El gobierno puede acceder a mis datos en cualquier momento. ¿Sí? Eso es también completamente falso. AWS, veamos ahora cómo AWS maneja los pedidos de información. Primero que AWS valida los pedidos, es decir, no otorga información libremente porque lo pide un gobierno, sino que AWS aboga por la privacidad de nuestros clientes, siempre verificando que el pedido venga con una orden legal, válida, vinculante, o sea, que nos fuerce a nosotros a entregar información. Siempre AWS busca proactivamente notificar al cliente como para que pueda tomar esos resguardos. Y adicionalmente a esto, el cliente siempre tiene la opción de cifrar los datos haciéndola completamente inútil. O sea, cualquier dato cifrado con KMS, por más de que venga alguien y realmente con todo el aval de la ley a pedirme esa información, no tengo cómo entregarle esa información descifrada porque los hardware security models no permiten extraer claves y están hechos con tamper-proof, a prueba de manipulaciones. Es decir, cualquier dato que ustedes cifran con KMS, entonces ese dato está realmente inutilizable, aún incluso si un gobierno hace un pedido de esa información. ¿Sí? Donde tenemos que actuar públicamente para proteger a nuestros clientes y su privacidad, lo hemos hecho y lo hacemos. ¿Sí? De hecho, hay un sitio público donde AWS comparte todos los pedidos denegados de distintos gobiernos que AWS ha rechazado. Mito número 13. Un empleado de AWS malintencionado podría ver mis datos a través de su acceso administrativo compartido. Nuevamente, completamente falso. Veamos cómo AWS maneja los accesos administrativos. AWS hace la gestión a través de automatizaciones, aplica controles tecnológicos y controles en procesos. Cuando hablamos de los controles en cuanto a quién puede acceder a un determinado dato, en todo lo que es el acceso administrativo infrecuente para el acceso a los servicios, por ejemplo, para un troubleshooting, siempre hay controles estrictos entre una persona que está realizando la labor, y también cualquier dato que puede involucrar el dato de cliente requiere una supervisión ejecutiva dentro de AWS. Es validado por auditores independientes de terceros, que ese es el proceso y que efectivamente así es como lo hacemos. Es decir, no se accede a los datos de cliente tan libremente como la gente se imagina. Está pensado todo como para que no haya ninguna intervención entre los humanos y los datos de los clientes. Mito número 14. Aprender sobre seguridad en la nube es muy difícil. Es completamente falso. De hecho, hemos hecho varios servicios, varios recursos de capacitación. Hay mucho material de aprendizaje tanto de AWS como de terceros, pero hay uno en particular que me gustaría compartir con ustedes, que es el modelo de madurez en seguridad de AWS. Es un modelo donde establece unas 4 fases, donde tenemos los quick wins, que serían esas cosas que podemos implementar rápidamente y nos otorgan mucho beneficio para poder incrementar nuestra postura de seguridad. Todos los quick wins que están especificados dentro del modelo de madurez se podrían implementar en una semana. Y luego tiene varias fases, desde lo más elemental, básico, fundacional, hacia lo que tiene que ver con gobierno, con eficiente de la infraestructura y de la seguridad en la nube, y lo que es más optimizado, lo que es más avanzado, pipelines, automatizaciones. Todas estas recomendaciones son siempre en español, cortas, ordenadas y categorizadas también por qué cosas son de protección, qué cosas son de detección, qué cosas son de recupero, qué cosas son de respuesta ante incidentes.
Y adicionalmente a esto, tiene videos cortos de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, como para cada una de esas explicaciones, como para que puedan aprender de modo sencillo. Detectar amenazas en la nube es difícil, ¿sí? Esto es completamente falso, es bastante más sencillo dentro de la nube. De hecho, hay un servicio que se llama Amazon WarDuty, y Amazon WarDuty literalmente se activa con un clic, no requiere la instalación de agente, no requiere el que tengan que hacer un trabajo previo dentro de la infraestructura, simplemente activan el servicio Amazon WarDuty y Amazon WarDuty va a estar analizando toda la metadata del tráfico, lo que llaman los VPC Flow Logs, similar a lo que serían los NetFlows del on-premise. Va a analizar los pedidos a los DNS, lo que llaman los DNS logs. Va a estar analizando también los eventos de CloudTrail, todo lo que tiene que ver con el acceso a los distintos datos, las llamadas a las APIs. Cuando alguien está realizando alguna acción dentro de la consola, eso termina siendo una llamada a una API que termina en el registro de auditoría en CloudTrail. Cuando alguien lo hace a través de la consola de interfaz de comandos, o cuando alguien lo hace a través de las SDKs de los distintos lenguajes de programación, también todo eso termina en una llamada a una API de CloudTrail y AWS está analizando esas llamadas a los CloudTrail utilizando el servicio de Amazon WarDuty como para identificar anomalías de usuario. Lo mismo para cuando hay un control de acceso a los datos en S3, que es opcional. El S3 Protection es una funcionalidad dentro de WarDuty que pueden habilitar para identificar cuando hay una potencial fuga de información, cuando hay una anomalía en cuanto a lo que es los patrones de acceso a esos datos. Y adicionalmente a esto, el Amazon WarDuty tiene ya precargada las reglas para detectar este tipo de comportamientos maliciosos, para detectar un reconocimiento cuando alguien está tratando de ganar privilegios dentro de la nube, cuando está buscando a ver, hace un barrido de red o intenta ver qué privilegios puede estar ejecutando desde una determinada credencial que obtuvieron. Todo eso el Amazon WarDuty lo va a detectar, les va a avisar, va a estar priorizado por alto, medio, bajo como para que puedan identificar cuáles son las acciones que deberían tomar rápidamente alguna acción de remediación. Van a poder identificar cuando una instancia de ustedes se está comunicando contra una red de botnet, o sea, contra una botnet, contra un command and control, cuando está saliendo a través de conexiones anónimas como la red de Tor, cuando está haciendo minería de bitcoins, cuando hacen un lanzamiento inusual de instancias. Hay muchos casos donde ya está prearmada esa regla, tanto a través de reglas, tanto a través de machine learning, y adicionalmente a través de Threat Intelligence. AWS se ocupa de mantener listas de reputación de IPs dentro del servicio todo el tiempo como para que tengan esa inteligencia. Y a partir de ahí pueden tomar acciones de remediación, puede ser enviarlo hacia AWS Security Hub, donde van a tener centralizados los hallazgos de seguridad, junto también con muchas cosas más que veremos ahora brevemente. Y también tiene la opción de tomar acciones de remediación automática, como por ejemplo si veo que hay una instancia que efectivamente se está comunicando contra un command and control, o sea que tiene un malware que está tratando de salir a internet a buscar a ver qué ataque puede lanzar. En esos casos podemos automáticamente disparar una acción de remediación que por ejemplo cambie los security groups y nos aísle esa instancia de modo sencillo y rápido. Sí, también muchas automatizaciones más avanzadas como tomar snapshots, traer información de la instancia y todo eso se puede automatizar. Amazon WarDuty se activa con un clic, no requiere agentes, tiene inteligencia embebida, tanto en lo que es reglas como y reputación de IPs, y tiene un free trial de 30 días, que durante ese free trial ustedes pueden estimar cuál va a ser el costo que van a tener al mes próximo, les va a indicar cuál sería el consumo que hubieran tenido si no existiera ese free trial, como para que ustedes sepan exactamente cuánto les costaría WarDuty el segundo mes si lo dejan prendido. Mito número 16. En la nube es difícil saber si estoy alineado a las buenas prácticas o no. También completamente falso. Nada más fácil dentro de la nube. Hay un servicio que se llama AWS Security Hub donde pueden activarlo. También, de nuevo, toma minutos en activar. Simplemente es decir, quiero habilitarlo y decirle cuáles son los grupos de estándar que quiero que revise. Y automáticamente va a estar revisando las buenas prácticas que establece el Center for Internet Security, el CIS, en cuanto a lo que es cómo configurar su nube con AWS Foundations Benchmark. También las buenas prácticas que tienen que ver que son específicas para cargas que requieren PCI DSS. Y también buenas prácticas que AWS recomienda como prácticas fundacionales de seguridad. El AWS Security Hub, adicionalmente a proveer estos assessments, les va a dar las instrucciones detalladas para la remediación de cada uno de esas faltas de alineamiento a las buenas prácticas y va a centralizar también los hallazgos de seguridad de otros servicios de seguridad,
como Inspector, como Macie, como WarDuty y como Firewall Manager. Y de esa manera van a poder tener ese single pane of glass de dónde están todos los hallazgos de seguridad que requieren atención dentro de la nube. Mito número 17. La nube es solo para startups, no para empresas tradicionales. Completamente falso. Todo tipo de organizaciones están hoy en día aprovechando la nube de distintos tipos. Este es un screenshot del reInvent, donde vemos múltiples distintos tipos de empresas, desde media, financial, algunas más grandes, otras más chicas, de todo tipo. Y de hecho, cuando hablamos de más llegando a las regulaciones y todo lo que tiene que ver con instituciones financieras, también hay múltiples instituciones financieras que están utilizando el AWS, incluso dentro de la región. Entonces, algunas conclusiones. Dentro de AWS hay múltiples servicios de seguridad que están armados como para que los puedan aprovechar. Muchos de ellos son gratuitos, muchos de ellos tienen una capa gratuita, que esa capa gratuita, por ejemplo, cuando hablamos de servicios como Cognito, los primeros 50.000 usuarios activos por mes son gratuitos y recién a partir del 50.000 uno tiene costos. Es decir, está armado como para dar un amplio espacio de pruebas del servicio y recién luego de eso tienen costos también que son mucho más razonables que la mayoría de las soluciones de seguridad que uno encuentra en el mercado. Y eso tiene que ver con que AWS las está haciendo para que sean utilizadas y que estén más seguros, no persiguiendo el revenue ni nada parecido. Nuestro Customer Obsession aplica dentro de lo que es seguridad y sin duda también el hecho de que para AWS la seguridad es la prioridad máxima, con lo cual van a encontrar que hay muchos servicios que por ejemplo, cuando activan WarDuty, cuando activan Security Hub, o tantos otros, los que ven aquí que dicen free trial, que tienen un trial de un mes o de 2 meses según el servicio, lo van a poder activar y van a ver que efectivamente ese costo con respecto a los otros servicios que están disponibles dentro del on-prem, dentro de lo que es comprar appliances, son muy diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de comprar appliances de Web Application Firewall, estamos hablando de que tengo que poner 2 hardware appliances en cada uno de mis sitios on-premises y eso realmente requiere un costo importante, no solamente en el hardware, sino también en configurarlos para que todas las aplicaciones pasen por esos WAF. Adicionalmente a esto, esos WAF que uno tendría que poner on-premise tendrían que estar acorde al pico máximo de utilización que podrían tener a lo largo de todo el año, porque tienen que poder soportar también esa carga. Mientras que en la nube el AWS WAF simplemente se activa y está integrado a los otros servicios como los balanceadores de carga, como lo que es una instrucción de CloudFront o un API Gateway. Se activa literalmente en minutos y los costos son tal vez de $100 que podría salir cuando hablamos de cientos de millones de requests por mes. Entonces realmente hay diferencias enormes entre lo que es la seguridad en la nube y los costos que tiene la seguridad en la nube con respecto a lo que es on-premise, y aquí es algo donde está pensado como para que ustedes puedan implementar estas soluciones y estén realmente más seguros. Hay soluciones de control de identidades y accesos, soluciones de control a nivel detectivo, de poder detectar desvíos de configuración con AWS Config, detectar el tráfico anómalo con VPC Flow Logs. Sí, podemos hacer una copia del tráfico para enviarlo hacia algún IDS si quisieran con Traffic Mirroring. Tenemos herramientas de protección de infraestructura como Shield para protección de Denial of Service, WAF para protección de vulnerabilidades en aplicaciones, Inspector para detección de vulnerabilidades en infraestructura, por ejemplo, en unas instancias, si quieren ver si el sistema operativo tiene una vulnerabilidad o si no está alineado a las buenas prácticas de hardening del sistema operativo, también lo pueden hacer con Inspector. En cuanto a lo que es protección de datos, estuvimos hablando durante el día de hoy, hay distintos servicios y todos ellos apuntan a que sea sencillo el configurar y tener datos seguros dentro de la nube. La respuesta ante incidentes se puede automatizar muchísimo más que lo que tradicionalmente hacíamos on-premise, porque dentro de la nube todos los servicios soportan el acceso a través de APIs. Entonces podemos preguntarle a CloudTrail qué pasó, podemos preguntarle a Config qué cambio hubo en las configuraciones. De esa manera podemos tomar esa información para tomar la decisión dentro de lo que es la respuesta ante incidentes de modo programático y poder simplemente tomar la acción de remediación de modo automático sin la necesidad de intervenir con un humano, ¿no? De hecho, AWS para lo que es la protección de su infraestructura tiene hoy en día un 96.4% de los incidentes de seguridad de la propia infraestructura de AWS
se resuelven automáticamente sin intervención humana. Y eso básicamente es porque tuvimos a lo largo del tiempo mucho trabajo de ir creando esas automatizaciones a medida que iban ocurriendo los problemas que veíamos que eran repetitivos. O sea, se puede lograr mucha automatización dentro de lo que es la seguridad dentro de la nube. A nivel compliance, se pueden apoyar en Artifact para descargar los reportes de cumplimiento de AWS y tienen un servicio AWS Audit Manager para lo que es probar cumplimiento de sus cargas también. Adicionalmente a esto, dentro del marketplace de AWS tienen más de 1.400 soluciones e imágenes de seguridad. Muchas soluciones ofrecen la modalidad de Pay as you go, lo cual ayuda mucho en seguridad en cuanto a lo que es la selección de las distintas herramientas que quieran utilizar. Si tienen que utilizar un anti-malware, por ejemplo, ahí podrían elegir entre una opción y otra, y si ven que no es un buen fit el que eligieron originalmente, pueden apagarlo, dejar de pagar por él y empezar a utilizar otro. Eso es una ventaja muy importante a nivel de seguridad. En la nube podemos alcanzar mejores niveles de seguridad con un menor costo operativo, gracias a el cumplimiento regulatorio que AWS ya hace, que solo tenemos que hacer un gap assessment en lo que es auditorías. Tenemos esos potentes servicios de seguridad con características que tienen bajo costo y son gratuitos. Tenemos un marketplace entero de soluciones para aprovechar. Tenemos una infraestructura construida para satisfacer los requerimientos más estrictos de organizaciones militares o banca. Tenemos un modelo de responsabilidad compartida que nos permite tener algún espacio libre como para tomar un café a pesar de que las amenazas siguen creciendo. Es decir, podemos gestionar esas amenazas de un modo más eficiente, trasladando parte de la responsabilidad hacia AWS utilizando servicios gestionados, y también tenemos un equipo de seguridad 24/7 para apoyarnos. AWS también tiene reducidos múltiples caminos de ataque y una mejor contención dentro de lo que es la infraestructura gracias al hardening, gracias a las VPCs, gracias a lo que es las subnets. Sí, está todo armado como para que ustedes puedan realmente configurar sus cargas de modo tal de que haya un buen aislamiento y que no se pueda pasar un ataque hacia otro lado, que no haya movimiento lateral. Muchas gracias por participar de esta charla. En esta oportunidad la abrimos a preguntas. Las dudas que tengan podemos contactarlos y ir respondiéndolas. Y adicionalmente dejo mis datos de contacto por si tienen alguna consulta. Si también pueden seguirme por redes sociales donde hago posts frecuentes sobre novedades de AWS, en particular de seguridad.